Bueno, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión que corresponde a el presente día miércoles 18 de enero, Comisión de Minería y Energía. Para los efectos, quiero entregarle de inmediato la palabra a nuestro secretario, si tenemos cuenta. Señora Presidenta, ha llegado a la Secretaría de la Comisión la siguiente comunicación. Una excusa al señor Ministro de Energía, señor Diego Pardo, por tener que concurrir al Comité de Ministros que sesionaba el día de hoy, por el tema Dominga, y esto era por el tema del litio que en principio se vería hoy día, pero que se dejó la próxima semana. Lamentamos efectivamente la ausencia que derivó en poder modificar un punto de la tabla y la tabla completa a propósito justamente de esta contingencia en donde tanto la ministra de Minería como también el ministro de Energía han debido concurrir. Sabemos que es un proyecto, ¿cierto? Además de alta connotación mediática, en donde obviamente el Consejo de Ministros tiene la última palabra, así que han presentado su excusa, la recibimos y doy la excusa yo también por la modificación de la tabla, que era algo que incluso habíamos anunciado la semana pasada, pero que da cierto la contingencia lo hemos tenido que posponer. Quiero saludar especialmente a los integrantes permanentes de nuestra Comisión de Minería y Energía, senador Julio Castro, senador Esteban Velázquez, senador Durana, y por supuesto a la Secretaría, a nuestros asesores y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación dispuestos, ¿cierto?, vía web y otros. Tenemos como primer punto de la tabla recibir los antecedentes de la participación de ENAP en el mercado del gas licuado de petróleo, GLP, y conocer los avances y el trabajo realizado por el Comité de Expertos y Expertas para una mejora regulatoria en el mercado del gas natural. Habíamos convocado al ministro para estos efectos, entiendo que él no va a poder asistir con la señal exacta que hemos ya señalado, pero en el segundo punto, respecto a la cuenta que debiera dar la mesa a propósito del gas, es que se encuentra presente vía web la señora Ana María Montoya, quien es economista y miembro del comité, a quien le damos cordialmente la bienvenida y la saludamos a distancia, y quien obviamente nos dará por así decirlo, la información reciente, obviamente actualizada respecto al trabajo de esta mesa, y para los efectos le doy inmediatamente la palabra entonces para que pueda intervenir. Si me excusa un segundo, a ver si tenemos algún punto que quisiera tratar alguno de los senadores a propósito, y si me permite, Ana María, un minuto. Senador Durana, ¿puntos varios o sí, puntos algo en varios, relación a la cuenta? Son dos puntos varios. Primero, cuando aprobamos el primer proyecto de esta comisión en materia de energía, estando el ministro Huepe, se había comprometido una mesa de trabajo de los asesores parlamentarios con el Ejecutivo y con las empresas. Me gustaría saber en qué va esa mesa y si es que finalmente cuáles van a ser las orientaciones y cuál es el interés del Ejecutivo de llevarla adelante, porque nos va a tocar nuevamente enfrentar el mecanismo de precio y vamos a comenzar de cero. Y lo segundo es solicitar para la primera sesión del mes de marzo ver un minuto en la tabla para que pueda venir el ministro de Agricultura con la empresa Quiobra, que es una empresa minera no metálica de la región de Arica y Parinacota, y que en este minuto está con un problema con CONAF, porque CONAF... ¿Una empresa de boro? Sí, de boro. Y lamentablemente CONAF está con medidas provisionales que en caso de decretarse se va a producir la inminente quiebra de la empresa, con la pérdida de más de 700 empleos directos y más de 1.500 indirectos. Yo le voy a dejar esta minuta, Presidenta, a la Secretaría de la Comisión para que se pudiese considerar la posibilidad que en la primera sesión del mes de marzo, si es que fuese necesario, nos pudiésemos destinar una parte de esta sesión para poder atender y buscar las fórmulas que permita lograr un entendimiento para una de las pocas empresas mineras que nosotros tenemos de producción de boro en la región de Arica y Parinacota. Eso, Presidenta, muchas gracias.
Gracias, senador Durán. Entonces se toma notas y además, obviamente, que fijemos fechas a propósito de las peticiones que tenemos y sobre todo de los pendientes, sobre todo en estas materias para poder fecharla. Tenemos solo una sesión el día miércoles próximo y luego ya marzo. Entonces ahí vamos a fijar fecha. Senador Julio Castro. Sí, gracias, presidenta. En relación a la mesa de pobreza energética, quería traer a colación que en la ley aprobada, en el artículo 5º transitorio, quedó la conformación de esta mesa con los ministerios de Energía, Hacienda, Desarrollo Social, Comisión de Minería y Energía del Senado. Ojo, así quedó en ley. Y con la composición de asesores que aquí sugerimos, en fin. Sin embargo, presidenta, después del cambio de ministro de Energía y por distintas situaciones, me imagino, de reestructuraciones internas, se ha perdido bastante y no se ha tenido información clara respecto a los avances de esta mesa de pobreza energética y se han levantado problemáticas respecto a las medidas para determinar la necesidad de subsidios. Entonces se ha ido dilatando alguna fórmula para establecer si vamos a tener subsidio eléctrico o no. Aquí fue bien tormentosa la tramitación, hicimos todas exigencias en ese sentido, sobre la base del acuerdo de esta ley que tramitamos y despachamos. Entonces, en ese plano, bueno, aquí hay asesores como Julio Valladares y Juan Ignacio Gómez que han participado y conocen de esta materia, pero yo quiero pedir formalmente una explicación de parte del Ministerio de Energía si va a haber subsidio o no, derechamente. Porque ya los meses pasan, estamos en enero, esta comisión se conformó, cambió el ministro, no tenemos datos. Es una mesa que iba a evaluar si va a haber subsidio y hoy día aparecen dificultades cada vez más crónicas que en la práctica parece como que nunca más va a haber la idea de subsidio puesta en la mesa. Eso es lo que yo quiero que se clarifique, presidenta, ojalá en boca del propio ministro cuando asista, pero que quede por oficio también refrendado, si es que hubiera acuerdo también en la comisión de pedir claridad sobre esta comisión de trabajo formal creada por ley de la cual no hemos tenido respuesta respecto al subsidio eléctrico. Muy bien, gracias, senador Juan Luis Castro. La verdad, nosotros fuimos impulsores de esa fórmula que tenía que ver cómo generamos un subsidio, particularmente en materia de luz eléctrica, que es de consumo básico. Y efectivamente nos preguntábamos por qué se subsidia el agua y no la luz eléctrica. Eso generó con el ministro Huepe esta fórmula de trabajo, donde participamos desde su inauguración y en donde concordamos en que luego los asesores siguieran trabajando. De esto quiero recordarles que hubo un informe que llegó justamente de la mesa de pobreza energética, que así se terminó y que se les hizo llegar a sus correos. Entiendo que ahora están en el proceso final, pero sí había una fecha tope que era diciembre del 2022 para entregar el informe. Estamos en enero, entonces creo que se hace sumamente importante y volver a insistir con la invitación al ministro de Energía a propósito que nos dé cuenta y que nos responda si es que efectivamente se va a cumplir el propósito propuesto, que era, tenemos entonces para el año 2023 recursos destinados a una fórmula que permita subsidiar también la luz eléctrica de los hogares más vulnerables. Esa es la pregunta que hay que resolver y creo que sería interesante, por supuesto, concordar con el senador Julio Castro en la información que se haga llegar y que el mismo ministro nos pueda exponer. Muy bien. Senador Esteban Velázquez. Gracias, presidenta. Quisiera que pudiésemos oficiar a Codelco para que nos informe respecto al trágico accidente, claro, ocurrido de un trabajador, al parecer contratista. Transmito la preocupación de la senadora Sepúlveda, que es representante de aquella región, tener claros los protocolos de seguridad o no, identificar la empresa contratista. Creo que es lamentablemente, a partir de una tragedia, una oportunidad para que actualicemos ese tipo de protocolos que generalmente, no digo que se escondan, pero nunca tenemos la certeza si es que efectivamente operan. Eso lo primero. Y lo segundo, solicitar o a lo mejor tener como algún mecanismo de trabajo desde la comisión
Por ejemplo, para el hecho de que hoy día íbamos a conversar respecto a tema litio, la vez pasada también, algo ocurrido por diversas razones, pero que puedan venir en los equipos técnicos de los respectivos ministerios, porque estamos hablando de una futura política nacional del litio, y que son muchos antecedentes que no lo vamos a agotar en 2, 3, 4 sesiones. Esto implica mucha información y por lo tanto yo le pediría que hiciéramos un calendario, no para agotar la próxima semana, sino que cuando retornemos de marzo además, y pidamos a que una buena cantidad de actores nos vengan a contar hoy la real situación de los salares, particularmente del salar de Atacama, el ecosistema, el uso de las aguas, actualizar las superintendencias respectivas. Sería bien importante porque seríamos también nosotros de esa manera, con esos antecedentes, un aporte al gobierno, y luego vamos a definir políticamente, en fin, el tipo de diseño que el gobierno seguramente nos va a presentar, ¿cierto?, para la empresa nacional del litio, del cual podemos tener encuentros y desencuentros, pero necesitamos de ciertos antecedentes técnicos, que hace rato lo he estado pidiendo. No tenemos un calendario todavía, para que, o sea, a lo mejor no lo han confirmado, para que don Mauricio nos indique quién ha confirmado, quién no ha confirmado, y desde acá hacemos algún llamado de atención, porque nos vamos a encontrar con ciertos hechos consumados, y que más allá de un poquito para parafernalia, no es mucho lo que hay que hacer, y en lo particular me importa mucho porque la política del litio, la política nacional del litio, que es un nombre muy profundo, muy potente, es sinónimo de salar de Atacama, de la región que represento, que está en el norte. No es que tengamos litio de norte a sur, hay ciertos lugares. Es importante para no repetir lo que ocurrió ya con ese acuerdo Corfo-SQM en su instante, que hubo una comisión investigadora, pero después pocos frutos concretos. El senador Durán nos plantea un tema recontra interesante respecto al Borax. O sea, son recursos que finalmente pierden las regiones, eventualmente también ingreso al país, por supuesto. Si los tomamos con tiempo, podemos dar alternativas de solución, porque a veces nos transformamos en las comisiones como para solucionar ciertas crisis, salvamos la crisis, pero no vemos el fondo. Y ayer nos tocó votar, ¿cierto?, posponer estas exenciones tributarias, que uno, con ánimo de ayudar a que esto resulte en la política pública, sabemos que no son las mejores situaciones, porque resultaba casi escandaloso en el momento que el Ministerio de Minería nos diga, en un país minero, que no tenemos claridad respecto a la georreferenciación y dónde están las concesiones ubicadas, la superposición una a otra. Es como que mañana nos aparecen que, no sé, pues, los dueños de determinadas hectáreas en una zona agrícola no saben lo que está cobrando, y una situación casi escandalosa. Yo diría que debiéramos revisar, y por eso en torno al litio pedir que hubiese un calendario mucho más preciso. Gracias, presidente. Senador, El primer punto que tocó senador. mi colega Velázquez, en cuanto al accidente fatal de la división del teniente, claro que nos toca especialmente. Yo quiero marcar un punto, presidenta. Recién la semana pasada se nombró director nacional de Senajomín. Yo no sé las regiones que ustedes representan. En la mía no hay director titular de Senajomín. No hay. Ya en 10 meses de gobierno. Entonces, a mí me parece francamente increíble que el organismo que controla, fiscaliza, tenga suplente hasta el día de hoy. Entonces yo pediría que, acoplándome a lo que dice el senador Velázquez, un informe de Codelco y un informe de Senajomín del más alto nivel respecto a este fallecimiento. Cada vez que muere alguien, todos sabemos que esto es un drama, porque la política de Codelco es ojalá 0 fallecimientos, y siguen ocurriendo. Por favor. Gracias. Han sido planteados temas que son sumamente contingentes, interesantes, que muchas veces superan, digamos, las competencias que tenemos como comisión, pero creo que en un trabajo coordinado es súper necesario hacernos cargo. Y lo digo de manera positiva. Yo creo que primero sumarme, tuve ocasión de hablar con los trabajadores ayer por la jornada de reflexión que tenían a propósito de la tercera muerte en 7 meses en faenas de Codelco, ayer en Teniente. Cuando fuimos testigos, los que tuvimos ocasión de estar, en una de las primeras gestiones que hicimos como comisión, Chuquicamata, en donde efectivamente siempre el propósito es tener 0 accidentes, 0, por supuesto, nadie quisiera, pero creo que no solo es doloroso, sino que también es un llamado de atención efectivamente a lo que pasa y lo que está pasando, sobre todo en el resguardo, la garantía y la seguridad que tienen que tener los trabajadores, y por qué han acontecido estas problemáticas. Lo segundo, con respecto a lo que habíamos planteado, creo que esta comisión tiene 2 temas que son no solo actuales, son sumamente necesarios y urgentes de abordar,
por el futuro no solo de Chile, del mundo, y qué es lo que va a ocurrir con la energía, qué es lo que está ocurriendo con la minería. Y nos quedamos cortos. Los tiempos que tenemos han sido súper superados por los proyectos, nos tocó royalty y otros, pero no podemos descolgarnos en base al tiempo de lo que es nuestra ocupación. Lo digo porque efectivamente hoy día la posibilidad que teníamos de tratar el tema del litio, la política nacional del litio, los diagnósticos, las proyecciones, no pudo realizarse. Entendemos que hay una contingencia, pero era la antesala, y esto es lo que yo les quería también proponer, de que generemos en marzo, antes a lo mejor como último hito de esta comisión, un gran encuentro, seminario del litio en Chile, sus proyecciones, sus políticas actuales, donde confluyamos en los actores nacionales, su mirada, su propuesta, y por supuesto entendiendo que de aquí a marzo ya habrá concretado, digamos, una definición respecto a cuál es el futuro del litio mirado desde el Ejecutivo. Y en ese contexto quiero señalarles que me encantaría y les pido su anuencia, digamos, para que podamos generar este encuentro, seminario en marzo sobre el litio, que sería como el último hito antes de entregar la presidencia, que después obviamente le tocará al senador Provenza, entiendo, asumir. Lo segundo, a propósito de eso mismo, hay una información que ha salido por la prensa que tiene que ver con la rentabilidad o el royalty del litio, que ha generado una cantidad de millones de dólares importante, y que entendemos que Corfo, una vez asumido, está diciendo, digamos, el destinatario de estos recursos no ha, de cierta manera, o no se conoce cuál han sido a lo mejor el destino. Entonces, quisiera yo solicitarle la aprobación para que pudiéramos oficiar a Corfo, justamente para que se nos señale a la comisión si efectivamente lo que de cierta manera se insinúa, que no hay conocimiento del destino de esos recursos, pudiéramos conocer en nuestra comisión, sin perjuicio que pudiéramos a lo mejor también solicitar la presencia 10 minutos, 5 minutos, respecto a que dónde van esos destinos, porque se supone que era innovación, tecnología y otras materias que al parecer no lo conocemos, y quisiéramos esa información. Y lo tercero, solo para terminar, que hemos dispuesto la posibilidad de generar el próximo día, lunes 23 de enero, un encuentro en conjunto desde nuestro Senado, a propósito, ¿cierto?, desde el seno de la Comisión de Minería y Energía, con la Universidad de Santiago, que aborde los desafíos de la energía para el año 2023. Esto está ya como se dice, en agenda para el próximo lunes 23, que va a ser desde las 10 hasta la 1 de la tarde, de 10 a 13 horas, en la sala de sesiones del Senado. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento de esto. ¿Perdone? Le había llegado la invitación. Perfecto, entonces creo que Por eso, así parece las cosas. Pero, claro, pero ya que ha sido coordinado desde nuestra comisión, porque es una iniciativa nuestra, es que por supuesto ustedes como protagonistas de esta comisión tienen, por supuesto, vamos a tener todo el espacio a participar, y está convocado, como les digo, para el próximo lunes de 10 a 13 horas, para ver va a estar el ministro de Energía ya confirmado, y otros invitados. Julio, corrígeme, ¿quién más va a estar? ¿En qué salón va a ser? El Salón de Honor, la sala de sesiones del Senado. Tenemos sí, yo me acordé, que teníamos una sesión de economía. Pero ahí por último, pero yo les pido, y insisto, ya que es una convocatoria hecha por nosotros, que estén presentes, porque cada uno, por supuesto. Pero no sabíamos presente. Sí, yo pensé que la secretaría le había mandado la información. Entonces, les pedimos la excusa, entonces les vamos a mandar el programa y todo hoy día, y por supuesto que esperamos que nuestros integrantes de la comisión estén presentes para, obviamente, dirigir, y nos podemos ir, como se dice. Perfecto. Esa es la información que quería brindarles, y quedamos entonces a la espera. Le pedimos disculpas a la señora economista Ana María, que no hemos tomado más del tiempo en los tiempos previos, pero de inmediato volver a saludarla, Ana María Montoya, que es economista, decíamos, de la mesa del Comité de Expertos y Expertas por el tema del gas, así que gustosamente la recibimos y le damos de inmediato la palabra. Tiene la palabra Ana María. Hola, buenos días aún.
Bueno, básicamente mi presencia aquí es para contarles cómo hemos ido trabajando como comité de expertas y expertos para la mejora regulatoria del mercado del gas natural, ¿ya? Que se nos ha encomendado, tal como ustedes saben, esta instancia de revisión de la regulación del mercado del gas. Se circunscribe en particular en la regulación del mercado de distribución de gas natural y su régimen tarifario, con el propósito de recomendar una reforma regulatoria en esta materia, que fue encomendado el 10 de noviembre. Ya este comité, que básicamente hemos conformado y sabemos que para lo anterior, para este análisis, no es tan trivial, ¿no? No es como decir, bueno, está la parte de la distribución del gas natural y es ahí donde nos vamos a concentrar, sino que, dado que la regulación que se adopte en un mercado debe tener sustento con las condiciones de competencia existentes en la industria, como comité hemos estructurado sesiones que se las hemos solicitado al Ministerio de Energía, cómo las hemos ido abordando, en que hemos tratado los conceptos económicos, obviamente con la información disponible en distintos eslabones de la cadena de suministro, ya sea lo que tiene que ver con acceso al insumo, en materia de terminales, de tanques de regasificación, temas de redes de transporte y evidentemente la red de distribución. Básicamente estructuramos este trabajo así, de tal manera de poder después hacer todas las propuestas de mejoras en el mercado, para lo cual hemos partido haciendo invitaciones a expertos nacionales que han sido parte de cambios regulatorios también previos. También solicitamos realizar sesiones con expertos internacionales para poder analizar en detalle la evidencia comparada y aquellos países que nos llevan, ¿no es cierto?, la delantera o que básicamente pueden ser un benchmark para nosotros. Asimismo, también hemos realizado invitaciones a instituciones con experiencia relevante, como son la Fiscalía Nacional Económica, obviamente la Comisión Nacional de Energía, y la idea es, luego de todas estas sesiones, que ya hasta la fecha llevamos 4 sesiones ordinarias que partieron el 14 de noviembre y 3 extraordinarias, y aparte 3 sesiones internas nuestras, de expertos, donde hemos ido organizando más o menos el trabajo que estamos haciendo. La idea nuestra es terminar estas sesiones, en la cual, como ya les mencionaba, ¿no es cierto?, hemos empezado a revisar con detalle toda la información, se nos han hecho presentaciones respecto a la descripción del desempeño de la aplicación de la ley 20.999, incluyendo los procesos tarifarios, de chequeos de rentabilidad de las empresas concesionarias de distribución del gas natural, también información sobre interrupciones y compensaciones. La verdad que hemos tenido un vasto trabajo como comité. Vengo de hecho saliendo de reunión con Michael Polit, que es un experto en UK en la materia, y nuestra idea es, a partir de marzo, poder abocarnos a trabajar en las propuestas y recomendaciones que vamos a realizar de manera completamente fundada en base a los análisis de mercado que estamos realizando. Así que básicamente eso es cuanto les puedo informar. El comité está operando bien, todos los expertos muy metidos en el tema, y la verdad es poder hacer un aporte al país para mejorar evidentemente la competencia y el beneficio de los usuarios y los consumidores. Muy bien. Gracias, Ana María. Ofrezco la palabra a los integrantes de la comisión a propósito de lo que nos ha señalado Ana María. El senador Juan Luis Castro. Saludar a la invitada, por cierto, hemos tenido reportes bien parciales hasta ahora y a mí me encantaría consultarle algunas cosas. Ya estamos a fines de enero, entiendo yo que al final de marzo serían los tiempos previstos de cierre. Para este informe me gustaría que pudiera precisar bien esos tiempos. Nosotros le hemos planteado al ministro de Energía en qué momento vamos a ir a la ley larga. Yo entiendo que eso lo que él ha transmitido que sería en abril, en principio. Me gustaría saber en qué contexto usted ya, después de estos 3 meses, avisora las condiciones en las cuales 2 elementos son complejos o generan un grado de incertidumbre. Uno, el compromiso de participación de ENAP, que fue frustro respecto a los 100.000 balones de gas que iban a estar en diciembre pasado y que fue una operación errática, en la cual el rol de la estatal, yo quisiera tratar de entender cómo se avisora desde el punto de vista de la comisión. No le puedo pedir definiciones del Ejecutivo aún, porque es una comisión la que usted encabeza, pero naturalmente esta experiencia fue traumática, digámoslo con todas sus palabras. A mí me tocó asistir a una de las ceremonias en la ciudad de San Fernando, que era uno de los 3 pilotos, en fin, y así creo que a varios nos tocó participar, y entonces uno tiene que dar explicaciones respecto a las cosas. Segundo, clarificar
cómo se vincula lo aprobado en general, que se refiere al artículo 12 del proyecto de ley corto, que quedó en suspenso de algún modo, y que, como el tiempo ha transcurrido y hubo cambio de ministro, también se ha planteado asociar esto a la ley larga, ya que estamos a 2 meses o 3 meses de que venga otro proyecto de ley. En fin, o sea, hay interrogantes en ese plano que legislativamente a nosotros nos importan. Y por cierto, quisiéramos tener en marzo también un reporte final respecto a la manera en que se ha estado trabajando en el contexto definitivo de este informe. Pero me gustaría que usted pudiera entrar en más detalle en eso, porque yo le menciono un par de cosas que están flotando, pero estamos hablando del mercado más importante, del GLP, 80% de los hogares en Chile. De marzo en adelante empieza la temporada ya de otoño, el consumo se dispara. O sea, hay muchas contingencias que a lo mejor no las vemos tan a la vuelta de la esquina en enero ahora, pero que van a ocurrir. Entonces me gustaría su opinión sobre estos puntos y de la manera en que ustedes lo enfocan, ya a 1 mes y medio que terminen su trabajo y con 3 meses acumulados para saber por dónde va la mano en materia de GLP. Bueno, la Gracias, verdad, senador Juan Luis Castro. Sigo ofreciendo la palabra, a ver si generamos las preguntas o vamos respondiendo. Perfecto. Entonces le doy la palabra a la señora Ana María para que nos pueda responder. sí. La verdad, senador, la respuesta a su pregunta, nosotros como comité, y tal como usted lo señaló, yo presido ese comité, nosotros vamos a hacer unas propuestas, yo en este momento no le puedo adelantar, lo único que le puedo decir que es muy relevante, y tal como mencioné, analizar la intensidad competitiva que existe entre el GLP y el gas natural, que es algo que nosotros estamos analizando, y en función de eso evacuaremos la propuesta que le hagamos al ministro en función de las recomendaciones que se requieren en términos bien sustentados para poder modificar este mercado. Básicamente, tal como usted señala, evidentemente en marzo nosotros vamos a trabajar en ello, marzo-abril, la verdad. No creo, digamos, con la intensidad del trabajo y con el análisis que esto requiere, que en marzo esté evacuado por completo el informe. La verdad que nuestro objetivo es en marzo y abril estar trabajando en ello y obviamente vendremos a presentar los resultados bien sustentados. Bien, ofrezco la palabra, senador Durano. Sí, bueno, desde que la Fiscalía Nacional Económica finalmente apuntó a las empresas distribuidoras de gas con algunos aspectos de colusión, se viene hablando desde el Ministerio de Energía, independiente de los gobiernos, de la fijación de un mecanismo de estabilización de precios. Y hoy día se irrumpe con la posibilidad de que NAP finalmente también entre al mercado de los GLP. De acuerdo a la visión que usted puede tener desde esta comisión de expertos, finalmente, ¿cómo se va a compatibilizar este mecanismo de estabilización de precios que de una u otra forma ha tratado de establecer, que va a fijar la Comisión de Energía a través de un proyecto de ley larga con la participación de una empresa fiscal? Y eso finalmente cómo va a proteger al mercado, porque obviamente estamos hablando de una empresa que es de una empresa del Estado que va a entrar a competir al sector privado y todos sus derivados en relación a que si finalmente se pretende con el ingreso de esta empresa pública distribuir los balones de gas a través de los municipios o algunas ideas que han estado circulando en los medios de comunicación. Eso, presidente. Gracias, senador Durana. Le ofrezco la palabra, Ana María. Sí, bueno, vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? Básicamente esas preguntas deberían realizárselas al ministro. Nosotros estamos en periodo de análisis del mercado, por lo mismo no tenemos ninguna conclusión que yo pueda reportar al respecto. Básicamente yo creo que son preguntas que el ministro debería responderles a ustedes. La verdad que eso no nos compete hoy día en el análisis ni en el estado en que nosotros estamos. Muy bien. Senador Velázquez, ¿alguna consulta? Yo quisiera sumarme, bueno, entiendo que hay una competencia que está radicada en el Ejecutivo, pero justamente nosotros, a propósito de la historia de esta comisión, recuerden ustedes que empezamos
con bastante contingencia a propósito de lo que pasó con Ventanas, lo que pasó con ENAP, a propósito de las comunicaciones y la falta de combustible en algún minuto. Y uno de los segundos puntos que tratamos era justamente a propósito del informe emanado de la Fiscalía Nacional Económica en noviembre del 2021, si mal no recuerdo, en donde obviamente no solo se insinuaba, sino que también se señalaba que había una detección por parte de cierta predominancia de grupos mayoritarios en el mercado del gas, sobre todo en materia de tarifa, en donde se hacía urgencia presentar una modificación justamente a la ley, que fue lo que propuso en primer término el ministro Huepe, y que a propósito, ¿cierto?, el cambio de ministerio asumió luego el ministro Pardow. La verdad que tuvimos bastante espacio de discusión, y que recibimos a mucha gente, y hacemos un poco de historia, en donde finalmente ante el fracaso de esa normativa se generó una solución en voz del propio ministro de Energía, que tenía que ver con la constitución o la conformación de esta mesa de expertos y expertas, ¿cierto?, para avanzar sobre una ley corta que después debiera ser una ley larga, que generara un marco regulatorio más estable respecto al tema de la tarifa en gas. Entonces yo, frente a ese análisis, para que a lo mejor, si no lo conocía la señora Ana María, comentarle a ella que justamente una de las soluciones que se nos planteó en la comisión era esta mesa de expertos y expertas. Yo quiero decirle que, claro, no le podemos preguntar a usted lo que quiera contestar el ministro, pero me imagino que ustedes tienen a su haber respecto de estos temas el análisis, las directrices y cuáles son los objetivos planteados o encomendados desde el Ministerio de Energía, para entender primero en qué están o qué pueden ustedes señalar en este minuto como diagnóstico que viene respecto al tema tarifario, a la colusión, que supuestamente, o a un mercado dominante respecto al precio del gas natural. Lo segundo tiene que ver con el tema de ENAP, que obviamente como elemento también está incorporado en esta discusión. Hoy día el gas licuado de petróleo efectivamente se generó una expectativa nacional respecto a cómo se enfrentaba desde esa institucionalidad la posibilidad de generar un gas a bajo costo, en donde también se señaló una mesa de trabajo con los alcaldes, pero bueno, eso es gas licuado de petróleo. Pero solo señalar y preguntarle directamente, primero los tiempos, porque creo que usted nos señala hoy día, de aquí a marzo va a ser imposible. En abril probablemente estaríamos hablando de cuáles son los tiempos que a ustedes se les dio, se les encomendó realizar esta tarea, que hay respecto a los diagnósticos, cómo al final del día estas temáticas, que para nosotros es urgente conocer, y eso justifica tal vez su presencia, nos dé alguna luz de lo que viene o lo que consistentemente hoy día tienen ya como un insumo necesario para nosotros ir mirando qué podría ir arrojando de aquí a marzo o de aquí a abril, como usted señala. O sea, tiempos, metodología, diagnóstico, propósitos y en definitiva cuál es el producto que ustedes buscan en esta mesa de expertos y expertas, porque nosotros no hemos sido, no hemos sido, como se dice, informados ni conocedores finalmente cuáles son los objetivos que tiene esta mesa de expertos y expertas, que fue solamente el anuncio que se señaló acá, pero que obviamente hoy día me imagino usted a propósito de eso nos viene a ilustrar. Tiene la palabra Ana María. Bueno, senadora, tal como yo le mencioné, la metodología que hemos llevado a cabo, ¿no es cierto?, tiene toda una revisión de los distintos eslabones de la cadena relevantes, ¿no es cierto?, para poder hacer las recomendaciones. Para lo cual, ¿no es cierto?, básicamente nos hemos juntado con la Fiscalía Nacional Económica, hemos pedido información más allá de lo que la Fiscalía en su momento también analizó. Lo mismo con respecto a la Comisión Nacional de Energía. Entonces, dicho eso, es que efectivamente todo lo que usted me menciona para nosotros es un sustento en el base del análisis que estamos realizando. Pero efectivamente no sería responsable de mi parte poder adelantarle qué es lo que nosotros vamos a sugerir. Lo que sí le puedo decir es que todo lo que nosotros hemos estado revisando efectivamente es como insumo del análisis. Y cuando ustedes mencionan, por ejemplo, GLP y gas natural, evidentemente cuando uno regula o no regula un mercado hay un factor que es muy determinante, que es ver la situación competitiva, ¿no? Y en base a eso, evidentemente nosotros hemos pedido una información adicional. Entonces, de nuevo, les vuelvo a reiterar que nosotros como comité estamos realizando nuestro trabajo de manera muy profesional, de tal manera que ojalá en marzo podamos tener relativamente acabado el análisis que nosotros tenemos para poder luego el ministro, ¿cierto?, él tomará las recomendaciones o no que meten un proyecto de ley. Pero básicamente eso es lo que a nosotros se nos ha encomendado. Entonces, evidentemente, para poder hacer un análisis de esa envergadura y con los efectos que eso trae, requiere el análisis y el diagnóstico requerido.
Entonces, en términos de plazo, eso es cuanto le puedo informar. Y a nosotros, básicamente, lo que se nos pidió es que para hasta abril, más o menos, abril-mayo, pudiese el ministro tener los insumos ya para hacer el proyecto de ley y ahí entrar, ¿no es cierto?, de lleno en su materia. Bueno, le agradecemos entonces a Ana María su presencia. Y la verdad es que obviamente confiamos que una mesa de expertos y expertas está trabajando, eso no cabe duda, solo que a propósito de la convocatoria que hicimos por este tema en específico al Ministerio, creo que habría sido importante que se generara algún tipo de resultado, probablemente no de la mesa de expertos que tiene, como usted dice, una fecha, pero sí por parte del Ministerio. A mí me parece bien inconcebible, y quiero ser súper franca, que a propósito de una convocatoria esta, además solicitada por el propio ministro y el Ministerio de Energía hace mucho tiempo, no tengamos ningún insumo respecto a estos temas que son no solo contingentes, sino que son de preocupación nacional. Lo que se ha vivido, y sobre todo en el tema del gas licuado, no solo tiene que ver con un compromiso de gobierno, sino que tiene que ver con una responsabilidad del Estado y nosotros mismos también como legisladores en entender que aquí, como decía el señor Castro, estamos próximos ya a 2 meses que entre los tiempos de frío, de bajas temperaturas, y no tenemos respuesta ni respecto a la luz eléctrica ni respecto al gas licuado. El gas natural está todavía en esta metodología usada por el Ministerio. Entonces al final del día como que se diluyen un poco los compromisos y los objetivos, y la respuesta que yo creo con mucha responsabilidad en el seno del Senado y en esta comisión nos corresponde recibir y obviamente nos merecemos. Así que creo que sería interesante también mandar una nota al ministro de Energía, que si no está su presencia nos pueda mandar al más corto plazo un informe respecto a estas preguntas que hemos hecho, cuáles son los tiempos que se tienen y obviamente si es posible la presencia de la próxima semana para que en detalle nos dé cuenta y nos informe respecto a todas estas temáticas que son necesarias de conocer. Senador Juan Luis Castro. Sí, yo soy muy sincero, Presidenta, y con el respeto que me merece la profesional Ana María Montoya, que está acá en la reunión. Yo me siento burlado con esta presentación, porque no se ha entrado en ningún tema de fondo, ni uno. Y el carácter de esta comisión era darle acción prelegislativa a otro poder del Estado. Esta no es una comisión que surge solo por sí y ante sí en el Ejecutivo. Tenía como propósito generar el puente con el Senado, que está discutiendo una materia tan sensible, para obtener antecedentes sobre la materia. No se han entregado antecedentes, hemos quedado en el mismo punto en que estábamos al inicio de esta sesión, para ser bien sincero, el mismo punto, a ninguna interrogante. Entonces, no tenemos problema en interlocutar con el ministro y lo demás, pero ya que vamos a entrar a la formalidad de las cosas, entonces yo pido, Presidenta, que así como el grupo de expertos, que se le mandató 3 meses de trabajo a contar del 10 de noviembre del 22, y por lo tanto tiene que terminar el 10 de febrero del 23, o sea, está a 3 semanas del término de su trabajo. Yo voy a exigir, Presidente, y ojalá si hubiera acuerdo de los miembros de esta comisión, que los plazos se cumplan. El plazo expira en 3 semanas más. Vamos a pedir desde el legislativo o a título personal o de la comisión que se cumpla el plazo de esta comisión, que yo lamento que no haya querido entregar ningún elemento de contenido ni de fondo, que ni siquiera es demasiado exhaustivo, simplemente las orientaciones que pedimos, lo grueso, pero ni eso ha ocurrido, porque a mí me parece que es muy lamentable que haya tal divorcio entre una comisión asesora del Ejecutivo para vincular al legislativo nosotros y tengamos este plano de respuesta. Muy bien, habría acuerdo entonces para insistir, no es un plazo que hemos puesto nosotros, eso hay que entender, es una competencia del Ministerio que conformó esta mesa, para la cual no se requiere acuerdo del Senado, pero obviamente, como lo dije en mi intervención anterior, generar una nota de protesta a propósito de lo que ha ocurrido, un oficio de protesta dirigido al presidente de la República en relación a lo que ha ocurrido con el Ministerio de Energía sobre estas temáticas que son de tal urgencia y que hoy día como comisión no hemos sido debidamente informados y ni tampoco el Ministerio, creo que lo que le corresponde a su competencia, debidamente representado. Y yo eximo, y quiero ser muy clara en esto, de la responsabilidad que le corresponden a Ana María a propósito de la comisión de expertos, que no tiene que ver directamente con el Ministerio, es un órgano asesor, por tanto me refiero especialmente al Ministerio de Energía, a quien nosotros sí podemos exigir cierta información en el seno de esta comisión que
representa al Senado, representa al Poder Legislativo, y que obviamente es la antesala y el tiempo previo para normas que van en directo, digamos, y en directa relación con las materias que le corresponden al Ministerio de Energía. Así que, ¿habría acuerdo para aquello? Acordado entonces. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Ana María, la liberamos y Nada, sí, bueno, gracias y a esperamos ustedes. ahí Bueno, que... esperamos poder informarles, y tal como les dije, para nosotros esta solicitud y un poco lo que nos pidieron era venir a reportar cómo íbamos trabajando. Y en ese sentido yo quiero volver a reiterarles que la tranquilidad para ustedes, en el fondo, de que efectivamente esta mesa está trabajando con el nivel de rigor y profundidad que se requiere para los cambios necesarios en un bienestar, en la competencia, en los mercados y con la celeridad que este tipo de materias lo requiere. Muy bien, le agradecemos a Ana María entonces. La liberamos y Gracias a ustedes. gracias, hasta luego. Bueno, entendiendo que no tenemos más puntos en la tabla, quisiera, no sé, ofrecerles la palabra y si no, se habría cumplido el objetivo de esta sesión para levantarla. Senador Castro, ¿algo más que pudiéramos tratar? Muy bien, entonces habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se eleva. Tercero, es un proceso que se sustenta en el reciclaje. Nosotros reciclamos el 95% del agua que ocupamos y el 99% de este fertilizante. Y ese poquito de agua adicional que necesitamos lo estamos comprando de Esbio, utilizando el agua tratada que luego de haber pasado por la ciudad de Concepción es dispuesta en el mar. No generamos ningún tipo de residuo, con lo cual no existe un tranque de relaves en nuestra operación. Y una parte muy bonita es que las arcillas, al no haberlas chancado, al no haberlas realmente deformado, las podemos reubicar del lugar de donde las extrajimos. Cabe mencionar que el predio que nosotros estamos ocupando lo compramos a la industria forestal, está sembrado actualmente con pino y eucalipto, pero nuestra intención a la hora de reponer las arcillas es más bien sembrar bosque nativo y dejar esos predios, donarlos a una fundación que hemos creado y que eso quede como un bosque de preservación. En la siguiente lámina presentamos rápidamente el proceso, no me voy a detener en eso, quisiera nada más resaltar que en el año 2022 ganamos un premio internacional como iniciativa sostenible del año del Business Intelligence. Y la otra cosa que quisiera mencionar también es que este proceso innovador, diferente, ha sido desarrollado de la mano con la Universidad de Concepción, ¿no? Con la academia local y con la Universidad de Toronto, la academia internacional. En la siguiente lámina podemos ver que esta innovación ha recibido ya las patentes en Estados Unidos, en China, en Chile y en Brasil, ¿no? Lo cual defiende nuestra propiedad intelectual generada, como les decía, por académicos y profesionales chilenos principalmente. En la siguiente lámina tengo un plano, un mapa, ¿no? Que muestra la cercanía con la ciudad de Penco. Este es un área altamente intervenida. Podemos ver que por el centro pasa la carretera del Itata. Vemos también en el centro de la imagen el relleno sanitario de Sermark, un relleno sanitario en operación que recibe la basura de Concepción. Y vemos algunos puntos blancos que son las plataformas, digamos, que utiliza la industria forestal para operar en la zona. Es decir, un predio, como les decía, altamente intervenido. Las zonas verdes son las que nosotros queremos explotar, donde queremos extraer las tierras raras. Va a ser una extracción secuencial, lo cual nos va a permitir ir haciendo también el cierre parcial, de tal forma de que las autoridades y la comunidad puedan ir haciendo el seguimiento de nuestro trabajo y no esperar, digamos, al año 15 o el año 20 del proyecto para ver lo que estamos haciendo. Importante mencionar que en el alrededor, sí, por supuesto. ¿Proyectado para cuánto? ¿20 años? Inicialmente 15 años, pero acá, senador, eso es bien importante. Nosotros pensamos de que hay, y de hecho estamos encontrando más tierras raras en la región. Nosotros identificamos este proyecto como le llamamos el módulo 1, porque pensamos que este mismo esquema se puede replicar en otras zonas de la región. Entonces, inicialmente son 15 años. Prácticamente son tierras arcillosas, digamos. Exactamente. Secano. Muy superficiales, sí, se encuentran en las primeras 20, 30 metros de la superficie. Y nuestro esquema consiste en guardar la capa superficial para después reponerla y volver a sembrar.
extraer esas arcillas, procesarlas y regresarlas en la medida de lo posible, ¿no? Hay zonas, obviamente, que por pendiente no se pueden regresar exactamente, pero sí se nivela el paisaje para que quede de la mejor manera. En alrededor del 5% de nuestra propiedad, de 600 hectáreas, existe bosque nativo, y dentro de ese bosque nativo existen queules. Esto lo menciono porque es una de las principales observaciones que hemos recibido, pero quisiera afirmar que nosotros no vamos a cortar ningún queule. Adicionalmente, vamos a defender el hábitat de dicho queule y estamos proponiendo una zona de resguardo adicional voluntario. Este trabajo lo ha desarrollado la Universidad de Chile, científicos de la Universidad de Chile, lo cual nos permite respaldar, como les decía, científicamente las distancias en las cuales nosotros vamos a operar y obviamente defender los bosques nativos. Al punto anterior, ¿no? No solamente que los vamos a defender, sino que cuando nosotros sembremos y revegetemos las áreas de intervención, ese bosque nativo va a ser mucho más grande de lo que lo encontramos. En la siguiente lámina pongo nada más una lámina de referencia contra la minería del cobre en Chile, ¿no? Nosotros, como decía, no vamos a usar explosivos, la huella energética es muy baja. El consumo de agua promedio de la industria del cobre en Chile son como 50.000 metros cúbicos al día. Nuestro uso va a ser de 838 metros cúbicos y, como les decía, utilizando agua tratada, y no vamos a generar relaves. Hemos invertido ya cerca de $100 millones en el proyecto. Necesitamos invertir cerca de 130 más para ponerlo en operación, pero vemos, como les decía, que pudiendo replicarse este módulo, la inversión podría llegar a superar los $1.000 millones en el sur de Chile. Esto lo menciono, todos esos detalles de nuestra operación las menciono porque nos gusta diferenciarnos de la minería tradicional. No somos minería tradicional, somos algo distinto. Y en buscar una definición encontramos precisamente un documento publicado por el Senado chileno que se llama Chile Líder Mundial en Minería Verde, publicado el año pasado, firmado por el senador Chaguán, que describe una minería verde. Esto ha sido preparado por más de 150 investigadores, ¿no? Congreso Futuro. Que describe una minería baja en emisiones, en residuos, que cuida la diversidad, eficiente del uso de agua y uso de energía, y que impulse el contenido tecnológico. Y pensamos que nuestro proyecto encaja precisamente en esa definición. Hay una definición también del Banco Mundial de minería consciente con el medio ambiente, que también se adapta muy bien a lo que estamos haciendo. Quisiera también mencionar que en febrero del año pasado hubo un plebiscito en Penco, un plebiscito no vinculante, convocado por el alcalde, para aprobar o desaprobar el proyecto, y el proyecto no fue aprobado por la comunidad. Pensamos que esto se debió a la mala reputación en general que tienen las tierras raras, el COVID, que no nos permitió acercarnos. De hecho, los acercamientos con la comunidad fueron a través por Zoom. Se usó el EI anterior, pero sobre todo también vale la pena hacer un mea culpa, decir, nosotros no informamos bien. Esta situación la hemos cambiado 180 grados, básicamente gracias al equipo que nos acompaña hoy. A la derecha de la lámina podemos ver algunas actividades realizadas hasta ahora, y solamente quisiera resaltar la última, que es ahora en diciembre. Fuimos puerta por puerta, ¿no? A todas las casas de Penco, 7.750 hogares, a los cuales hemos podido ir a contar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y estamos notando un cambio bien importante en la actitud hacia el proyecto. Finalmente, como última lámina, no hay bastantes matemáticas involucradas, pero el pensamiento con el cual los quisiera dejar es que, siendo las tierras raras tan escasas, Aclara puede proveer las tierras raras necesarias para neutralizar el equivalente a 5 años de todo el CO2 que produce Chile. Esto a través de la diferencia que existe entre lo que van a ahorrar en CO2 los vehículos eléctricos comparados con los vehículos de combustión interna, ¿no? Y abajo están un poco las cifras y las fuentes que hemos utilizado para llevar a cabo esos cálculos. Esa es la presentación, Presidenta, y a disposición para sus preguntas. ¿Le ofrezco la palabra si hay alguna duda? Senador Durana. La verdad que interesante la presentación que hacen, muy clara. Yo creo que efectivamente hay que generar un proceso de participación ciudadana mucho más activo y dar la sensación que quizás es posible poder generar una nueva mirada para ir recuperando nuestro suelo y ser mucho más amigable a los procesos medioambientales. Yo participo en la Comisión de Medio Ambiente, así que en algún minuto a lo mejor también se pueda generar alguna alternativa de poder ir generando algunas acciones tendientes a que
puedan ser escuchados por una mayor cantidad de senadores. Muchas Y lo otro, tengo comisión de riesgo, estamos votando la última parte, así que eso sería. Gracias, senador Luna. Yo solamente quiero agradecerle a usted, Presidenta, la gentileza de aprovechar este tiempo, porque ellos estaban tratando de tener una audiencia con usted, no pensaban en reunirse con la comisión, así que le agradezco mucho. Y yo, bueno, yo por lo menos no tenía idea de qué se trataba este tema, y creo que es importante que se conozca, y ya que ellos vinieron a la comisión de la Cámara de Diputados, aprovechar de escucharlos aquí. Gracias, Presidenta. Muy bien, yo les agradezco harto y tengo hartas dudas que voy a aprovechar de resolver en los poquitos minutos que nos quedan, porque yo soy parte de la Comisión de Trabajo y estamos votando un proyecto que ustedes conocerán también, muy mediático, que es el proyecto 40 horas. Un proyecto que tiene suma urgencia, modifica la carga laboral y obviamente que tenemos que estar ahí en la votación. La diferencia con la Cámara de Diputados y el Senado es que acá somos pocos los integrantes, somos 5. En el Senado, o sea, en la Cámara son 13, entonces la diferencia o que falte uno puede cambiar el rumbo de la votación, por tanto es súper importante estar, digamos, como es importante estar en todas las votaciones. Pero aprovechando los minutos, yo tengo hartas dudas. La primera, entiendo que este es un proyecto que viene derivado, que ustedes lo compraron, ¿verdad? ¿Por qué se denegó el EIA en el proyecto anterior? ¿Cuáles son las observaciones que hizo el Ministerio para rechazarlo derechamente? Sí. El proyecto no... Que va de la mano, perdón, que va de la mano también del impacto medioambiental que esto pudiera tener, porque yo imagino que esto significa submarinar las tierras, digamos, ¿ah? O sea, introducir máquinas, sacar arena y luego pasar por estos procesos de filtro, si no me equivoco. Sí. Si no... Sí, el proceso no fue rechazado. Nosotros retiramos la solicitud, ¿sí? Retiramos el EIA, pero sí recibimos comentarios y observaciones del CEA, ¿no? Yo diría que no tuvimos ninguna observación alrededor del proceso, no tuvimos ninguna observación alrededor del uso del agua, de emisiones, de ningún tipo. El proceso fue bastante bien recibido. Las principales observaciones fueron originadas por CONAF respecto a cómo definir estas áreas de buffer y de protección de los queules que pueden haber en los bordes de la propiedad, ¿no? Y el territorio, digamos, que comprende el proyecto, porque aquí se pretende alcanzar 200 hectáreas. Correcto. Pero hoy día, actualmente, ustedes están operando sobre qué territorio, en base a una... no sé, que figura, claro, No. y qué figura legal, porque... No estamos operando ahora. ¿Cómo entonces prevé la rentabilidad si no tienen claro que hayan esos minerales allí? Sí, lo están que haciendo sí, introspección. Es correcto. Lo que sí hemos hecho... En ¿no? base, perdón, a una autorización con las forestales, En base... a una alianza, ¿cómo es la figura? ¿O compraron? No, porque no lo han comprado. Porque... No, nosotros lo hemos comprado. Claro, nosotros tenemos la concesión minera y hemos comprado a una forestal el predio superficial. En ese predio con permisos que son más sencillos. ¿Y qué superficie tiene? ¿Las 200 hectáreas? Todo el predio tiene 600 y las 200 hectáreas son las áreas de intervención, que son las áreas verdes que mostré en el mapa. En esas áreas nosotros ya hemos hecho perforaciones. Perdón, ¿no? ¿y le compraron a quién? A Arauco. A Forestal Arauco. Sí. Ya. ¿Y los pinos siguen siendo explotados por ellos? Sí, me imagino. Es correcto. Ya. Es correcto hasta que entremos nosotros con el proyecto. Perfecto. ¿No? Ese fue el acuerdo con ellos y sí hemos hecho algunos trabajos de perforación. Es una perforación sónica, muy sencilla, como le decía, de unos 20 o 30 metros. 30 metros. Sí, ¿no? Más o menos 4,5 pulgadas de diámetro. Perforaciones muy sencillas. A diferencia de la minería tradicional, también esta se llama una perforación sónica, que con vibración de sonido, lo cual no requiere agua, no requiere reactivos. La arcilla es muy amigable para hacer eso, en realidad. Y con esas muestras, ¿no? Hemos trabajado con laboratorios chilenos que originalmente no estaban preparados para recibirlos, pero con el conocimiento de la Universidad de Toronto, hemos traído a los expertos de la Universidad de Toronto para traer esa tecnología acá. Y las muestras también han ido a la Universidad de Concepción, donde con ellos hemos intentado hemos diseñado este circuito cerrado, ¿no? A diferencia de cómo se opera, como le decía, en otras jurisdicciones como China o Myanmar, donde la reacción ocurre al medio ambiente, ¿no? Nosotros pensamos que eso es un camino equivocado, lo estamos haciendo en una reacción en tanques, contenida, que nos permite esta recirculación, ¿no?
del agua, del fertilizante, y mantener las arcillas para poderlas reponer limpias, ¿no? Lavadas luego de que han entrado en contacto con el fertilizante, a la, así totalmente, tal cual. Sí. Es lo más sencillo que hay. Sí. Sí, consultarle se ve como un recurso crítico, estratégico. ¿Qué otros países estarían en esta jugada? Bien interesante. Hoy día, por lejos, el país líder en el mundo es la China, ¿no? Y lo que está ocurriendo en países como en Estados Unidos o en Europa es que estos países están buscando alternativas a China. Hoy día, de hecho, está la noticia de la presidenta de la Comunidad Europea, van der Leyen, donde ella está buscando hacer una alianza con Estados Unidos para poder procesar estos materiales en Europa y en Estados Unidos, ¿a fin de qué? De crear una cadena de suministro para producir estos magnetos que alimenten las tecnologías asociadas con el cambio climático. Porque esto tiene aplicación en los vehículos eléctricos, en las turbinas eólicas. Promovemos la energía verde, litio, etcétera, y elementos minerales que permitan generar una producción más eficiente, ¿verdad? Exactamente. Y ahí componente, digamos, compensatorio, menos petróleo. Exactamente. Y lo otro, con la conservación y como decía, el reciclaje del CO2 a propósito de mantenerlo continuativo. Mi pregunta, directamente, nosotros tenemos en la región y en el país un tema de escasez hídrica tremenda. ¿Cuánto impacta esto, por ejemplo, en aguas subterráneas, posibilidad de generar agua? Porque eso es algo que efectivamente las personas son muy criticadas, y obviamente por el mismo crecimiento de un árbol nativo que puede ser con un año, pero conserva mucho más de lo que es un árbol, en este caso, marino y otros. Entonces, ya que ustedes están en esos terrenos que están súper debilitados, que están súper castigados, ¿cómo se conjuga ese elemento? Nosotros creemos, a ver, primero que nos hemos enfocado mucho en el tema del agua, es muy importante y muy relevante para nosotros, de ahí que la parte más compleja de nuestro proceso es lo que nosotros le llamamos el riñón del proceso, porque tenemos que encontrar la forma para que el agua que utilizamos sea reutilizada al máximo. Pero la realidad es que utilizan en su proceso agua, que le están comprando a Esbio. Que le compraríamos a Esbio agua. ¿Qué dimensión de agua estamos hablando? Sí. El agua es mínima, ¿no? En litros por segundo son 9,7 litros por segundo, ¿no? Ese es un número muy, muy bajo, ¿no? Un proyecto minero típico en Chile podría... Yo para hacerlo sí. súper objetivo, conozco el terreno, yo vivo allí, soy de Cabrero, cada región, mi papá es ingeniero forestal, pino, territorio conozco. Entonces, desprendámonos de la comparación, si quieren llegar allá, esto como la recomendación del norte, porque para nosotros el norte es un mundo de diferencia. Entonces, a nosotros un metro cúbico por segundo de agua puede significar el rebrote de, no sé, 100 lechugas. ¿Me explico? De acuerdo. Entonces, en ese contexto, un poco aterrizarlo, más que la comparación en la cantidad objetiva. Sí, la cantidad objetiva es el agua, la cantidad de agua es bajísima, por dos cosas, ¿no? O por una cosa principal, es por el efecto de reciclaje, que no dejamos que se pierda el agua, y la poquita agua que necesitamos la estamos tomando de una planta que ya trata el agua luego que ha pasado el agua por la ciudad de Concepción, y esa agua se está disponiendo ahora al mar. O sea, cumple con esa agua industrial tratada, ¿no? Perfecto, o sea, no es agua de consumo. A nadie, no estamos quitando el agua, ni a las plantas. Perfecto, eso es súper importante, puede ser el elemento más, como decir, más sensible por el cual van a tenerse que enfrentar. Se está botando. Exacto. Exactamente. ¿Y qué planta es? Perdón, ¿cuál es? Sí, esto, Presidenta, es un acuerdo que estamos firmando en estos días. ¿Ya? Por eso que no lo hemos hecho público. Por supuesto. Y para esta empresa o la empresa proveedora va a ser la primera iniciativa en la región de este tipo. Hoy día no hay operaciones industriales en el Biobío que se abastezca su consumo de agua fresca, de agua industrial tratada. Es de la planta, estamos hablando de dos alternativas, la planta de tratamiento Biobío y si no la Mochita. En la Mochita.
Pero Biobío es la primera. ¿Y esa dónde está? Perdón, yo me pierdo ahí. Torrente de Biobío está La en Penco, Machita la está conozco. Sí, Torrente de Biobío está en Penco. Estará unos. Está prácticamente, perdóname, está prácticamente en la desembocadura del río Biobío al mar. Ya, Sí, perfecto. sí, Ya, ya, ya. al límite. Y una pregunta sobre los 9 litros por segundo, son 9 hectáreas de lechuga tradicional o De riego. de riego. Eso es muchísimo, digamos. Pero lo importante, Presidenta, era la naturaleza del agua que nosotros No, pretendemos. no, si yo no le estoy aquí haciendo Sí. mucho peso al proyecto, no estoy. Que no le acusando. cuento lo que ha sido el proceso para llegar, el esfuerzo para llegar a consumir el 100% del agua que sea agua residual industrial. Ha sido un tema agua. Claro, porque aquí hubo hace mucho tiempo, yo fui parte de la Comisión de Agricultura y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, una discusión respecto a las aguas residuales. De hecho, generamos una comisión especial de agua, ¿cómo se llama? De recursos hídricos, en donde efectivamente teníamos un tema con eso, es decir, el destino de esas aguas, porque al final del día uno paga el tratamiento, pero debiera haber una compensación por parte de la sanitaria respecto a dónde van esas aguas y a quién le pertenecen. Hoy día Sí, jurídicamente exacto. le pertenecen a ellos porque no se ha regulado, pero hay un fuerte impulso de poder generar que esas aguas fueran de vuelta o que tuvieran un costo o que fueran de verdad claro, incorporadas en otros procesos. Por tanto, hoy día, para serle súper honesto, esto no estamos en una reunión oficial, o sea, no estamos saliendo estamos saliendo al mundo, digamos. Perfecto. Pero esa Entonces, es una conversación importante. pero porque eso es un tema muy central, porque uno dice, bueno, el uso del agua, destino de agua, es una discusión que estamos dando y que hoy día se genera a propósito de la escasez hídrica. Sí. Y que, No. pero como vuelvo a insistir, que por ustedes va a ser sensible y obviamente un tema que muchas veces genera un descontento ciudadano porque no se comprende, por ejemplo, las diferencias. Sí, para el destino de esta agua hoy en día es el mar. Sí, claro, porque ahí viene también un universo de personas legítimamente diciendo estas aguas de vuelta finalmente generan una temperatura distinta en el mar que genera un cambio en el ecosistema. Entonces los impactos, claro, son diversos y para algunos legítimamente más sensibles que otros y para otros efectivamente pudieran no ser tal. Entonces son discusiones que hoy día son sumamente contingentes y que deben estar, no solo ustedes, todos los proyectos hoy día que pretendan incorporarse sobre todo en los territorios esos elementos, ustedes lo saben mejor que yo. Totalmente de acuerdo. Ahora, la última pregunta. ¿Están hoy día ustedes en qué proceso? ¿De sensibilidad, de presentarse ya al estudio de impacto ambiental? ¿Cómo está digamos, Perfecto. Nosotros desde el punto de vista de permisos estamos terminando de rehacer las líneas de base para volver a presentar un EIA robusto, sólido, ¿no? Sustentado por varios expertos, incluyendo la Universidad de Chile. Ese EIA lo presentaríamos en abril de este año. En adición o en paralelo, estamos trabajando muy de cerca con la comunidad, con Penco, con la región también. Fernando, Rodrigo están liderando esos esfuerzos. Lo estamos haciendo muy personalizado, como les comentaba durante la presentación, yendo a cada casa, trabajando mucho también informando a través de redes sociales. Nosotros hicimos unas encuestas a principios del año pasado, buscando entender qué era lo que era importante para la comunidad. Punto número 1 fue información. Punto número 2 es el agua, que lo hemos discutido. Punto número 3 es el tema del manejo de forestal y los bosques. Entonces, el hecho que estemos presentándonos con esta propuesta de estos bosques nativos, porque en realidad como usuarios del terreno podríamos haberle dado cualquier otro uso, digamos, al terreno, ¿no? Dentro de ciertos parámetros, pero el hecho de que lo estamos sembrando con bosque nativo y esos terrenos ponerlos dentro de una fundación que quedará para la posteridad, creo que es un gran aporte de la empresa, ¿no? A las generaciones siguientes, ¿no? O sea, hacer un trabajo realmente sostenible. Ese ha sido nuestro ¿En Latinoamérica proyectos de este tipo ustedes tienen? No existen. ¿Están generando? Perdón, hay uno en Brasil que no está en operación todavía, pero es manejado ya por empresas chinas, ¿no?
Yo te lo pregunto porque ha habido interés, digamos, de inversión, sobre todo en la zona de Coelemu, Quirihue, como usted mencionaba, Ñuble, me imagino que esa zona. ¿De tierras raras también? Sí. Sí, no. Tienen componentes, digamos, binacionales de pronto, pero son proyectos mayoritariamente con inversores chinos. ¿Y en qué zona a propósito? De eso debe estar colindante con Coelemu, que es mi distrito, ¿no? Coelemu debe estar ahí, con Quecura arriba. Claro, eso es mi región, Ñuble. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo les quiero felicitar porque creo que en razón también de lo que a nosotros nos corresponde como misión, es súper importante a veces transparentar los propósitos y que se vislumbren en este seno de la comisión también con total claridad las intenciones y los proyectos de desarrollo, que con todos sus matices es legítimo que nosotros los conozcamos aquí. Muchas veces yo prefiero esta instancia a una reunión privada en tal parte. Creo que esto habla bien de la empresa que ustedes dirigen y que cumpliéndose los requisitos, obviamente, y generándose también esa conexión con la ciudadanía y sobre todo en territorios que son no grandes urbes, como el caso de Penco, como el caso de Copquecura, como el caso en general de la región de Ñuble y Biobío, creo que es muy